Pasemos a los antiguos dioses, para que se den cuenta de la conexión o la similitud de ellos y en lo que se nos ha establecido. Empecemos con Horus, rey de Egipto 3000 a.C. Nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis, su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez 3 reyes la siguieron para encontrar y aclamar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño maestro y a los 30 años fue bautizado por una figura conocida como Alu, y empezó así su ministerio. Él tuvo 12 discípulos, que viajaron con él, y realizó 120 milagros, como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus fue conocido como la luz verdadera, el sagrado hijo de el buen pastor, el Cordero de Dios. Después de haber sido traicionado por Tifo, Horus fue crucificado, enterrado y al tercer día resucitado. Y como estas cualidades del dios Horus ocurrieron en diferentes culturas del mundo, y con la misma estructura mitológica creo yo. Y les voy a dar más ejemplos. Atis, de Frigia. Nació el 25 de diciembre por la Virgen Nana, fue crucificado y resucitó el 3 día. Mitra, de Persia. 1200 a.C., nacido de una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos e hizo milagros, y a su muerte fue enterrado y al tercer día resucitó, y también fue llamado la verdad, la luz, etc. Otra más importante fue Krishna, de la India 900 a.C. Nacido de la Virgen de Bakí, con una estrella del este que señaló su llegada, e hizo milagros con sus discípulos y a su muerte resucitó. Dionisus, de Grecia 500 a.C. Nacido por una virgen el 25 de diciembre, fue un viajero maestro, hizo milagros como transformar el agua en vino, fue llamado Rey de Reyes, el único Hijo de Dios, el Alfa y el Omega y muchos otros, y tras su muerte fue resucitado. Y así ocurrió con las mismas similitudes con muchos otros como Odín, en Escandinavia. Zoroaste, en Persia. India, en el Tíbet. Bali, en Afganistán. Tamuz, Siria. Arad, en Asiria. Bedía, en Japón. Quetzalcóatl, en México. Fuji, en China. Y por último Buda. La pregunta que me cuestiono, ¿por qué estas características y por qué nacido un 25 de diciembre y por una virgen, y por qué traicionado y muerto y después resucitado, y por qué 12 discípulos, y tras estas incógnitas, me fui a lo más lógico? Y para saber por qué, hay que ver al más reciente Mesías. Jesucristo nacido de la Virgen María, el 25 de diciembre en Belén, su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este, que 3 reyes magos siguieron para adorar al nuevo Salvador, con diferencia que venían de diferentes regiones del mundo, claro que con el propósito de abarcar más territorio católico. Siguiendo con el tema, fue un niño maestro a la edad de 12 años, y a los 30 años fue bautizado por Juan Bautista. Él tuvo 12 discípulos con los que viajó y curó a enfermos, caminó sobre el agua, despertó a los muertos, fue nombrado Rey de Reyes, Hijo de Dios, la luz del mundo, Alfa y Omega, el Cordero de Dios, traicionado por Judas, crucificado, enterrado y resucitado al tercer día. Todo esto es un breve resumen, pero en sí lo que descubrí es que Jesús representa una serie de simbologías en la historia, y esto es como una especie de metáfora con relación al sol, y todo es basado en la astrología, como las diversas culturas antiguas, y algo que he notado es que el sol tiene 12 constelaciones, como los 12 signos del zodíaco, 12 meses del año, y esto es en relación con los 12 apóstoles, entonces Jesús siendo el sol. Viajo acompañado de sus 12 constelaciones y esto ha sido bien escondido y muy bien disfrazado, y una vez que empecé a analizarlo, y a leer la historia completa, se vuelve extremadamente obvio de qué se trata. Y se los voy a explicar. Jesús es de una concepción virginal, o sea que nace de una virgen por supuesto, así que lo relaciono con una de las constelaciones del zodíaco. Que es Virgo. Virgo en latín es virgen y es representado como una M de María, así como Mirra, o Maya, la madre de Buda, y déjenme decirles cómo funciona esto. En el primer día del verano, el sol está tan alto en el hemisferio norte como cuando se va a ir, no se ve más al norte, y comienza a descender hacia el sur, y cada día se mueve 1 grado, y 90 días después o 90 grados después, está en la mitad del camino hacia abajo, porque el sol estaba en la constelación de Leo, pero luego cuando el sol se mueva hacia el sur lentamente, llega hasta Escorpión. Es por eso que Judas da el beso de la muerte a Jesús. Los escorpiones cuando pican te deja 2 marcas de forma de labios, y ahora él va a morir en
Capricornio y desciende hasta el fondo del sur, hasta que llega a lo que se denomina el solsticio de invierno, y eso es el 22 de diciembre, el sol alcanza el punto más bajo en el cielo del sur, el 22 de diciembre que es el comienzo del invierno, y por 3 días el sol sale que es el 22, 23, 24, se queda estático en el mismo grado, no se ve más al sur y no vuelve al norte, así que se queda en el mismo grado desde el día 22, y efectivamente esos son los 3 días donde Jesús está en el sepulcro. Y el día 25 de diciembre, el sol se mueve 1 grado por lo que celebramos el renacimiento del sol. Y en la Biblia, vienen versos diciendo de Jesús como la luz del mundo, el Salvador levantado, la gloria de Dios, que protege sobre las sombras de la oscuridad, y puede ser visto venir sobre las nubes en el cielo con su corona de espinas o mejor dicho rayos de sol. Ahora bien, cada 2150 años, hay un cambio de signo del zodíaco, esto tiene que ver con la Tierra que rota sobre su propio eje, y esto es llamado precesión. O sea que del 4300 al 2150 a.C., fue la edad de Tauro, y del 2150 a un año después de Cristo fue la edad de Aries el carnero, y desde el año 1 al 2150 después de Cristo fue la edad de Piscis, la edad en la que nos encontramos en la actualidad, y en el 2150 entraremos a la edad de Acuario, y para que me entiendan mejor se los voy a explicar con la Biblia. En el Viejo Testamento cuando Moisés desciende en el monte Sinaí con 10 mandamientos, su gente venera a un becerro que empieza a ser falso en ese momento, por eso agarran y lo destruyen, no sé si recuerdan la película. Entonces Moisés representa la nueva edad de Aries, el carnero. Esta es la razón por lo que los judíos soplan el cuerno del carnero, después Jesús sigue con la edad de Piscis, y creo que es más visto el pez en la parte trasera de los carros con el nombre de Jesús. Y lo relaciono con la pesca tan grande que le dio a San Pedro y muchos datos más. Y lo más revelador que encontré en la Biblia, en San Lucas 22:10 cuando sus discípulos, le preguntan a Jesús, que dónde estará después de marcharse, y contesta Jesús, que cuando entren a la ciudad, verán a un hombre con un cántaro de agua, síganlo hasta su casa, ¿qué quiere decir esto? Que después de marcharse y ya no estar con nosotros seguiremos en la edad de Acuario, y es descrito con un hombre con un cántaro de agua, y en Mateo 28:20 estaré con vosotros hasta el final de la era que yo creo que fue una mala traducción y es hasta el final de la edad. Y lo mismo se repite con Moisés. Manou, en India fue el gran dador de ley. Minos, en Grecia subió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mises, en Egipto quien llevó tablas de piedra donde las leyes de Dios fueron escritas. Y hasta junten los 3 nombres y parece decir Moisés. Ahora, ¿por qué creer que la vida tiene 12.000 años, como lo dice las escrituras? Ahora yo les pregunto. ¿Y los dinosaurios? Y después de Jesús, ya tenían un prototipo fallido, y aparece en el Viejo Testamento. Y ese es José. Parto milagroso, 12 hermanos, vendido por 20 piezas de plata, y hermano Judá sugiere la venta de José, y José empieza su trabajo a los 30 años. Ahora pasemos con Jesús. Parto milagroso, 12 discípulos, fue vendido por 30 piezas de plata, discípulo Judá sugiere venta de Jesús, y Jesús inicia su trabajo a los 30 años. También otro dato que investigue, es que hubo muchos historiadores que vivieron en esa época, tanto y durante en la época existente de Jesús y resulta que no hay ningún documento de ellos, que hable o refiera a la existencia de Jesús. No quiero ser ofensivo hacia las creencias de algunos de ustedes, pero me guío en los hechos y los más científicamente correcto a la realidad.